Los cerca de 9 millones de habitantes de Teherán levantaron la mirada hacia el cielo y observaron algo completamente inusual sobre su ciudad, una gigantesca columna de humo negro. Era tan espesa, tan extensa y tan elevada que llegó a bloquear la luz del sol sobre varios barrios del norte de la capital iraní. No se trataba de un incendio industrial accidental ni del smog habitual al que los residentes están acostumbrados. Era el resultado de varios depósitos de combustible ardiendo al mismo tiempo después de ataques aéreos israelíes. Y el fenómeno trajo consigo algo que médicos y especialistas ambientales identificaron rápidamente como un serio riesgo para la salud pública. Una nube tóxica cargada de hidrocarburos sin quemar. Bloomberg informó que Teherán quedó envuelta en fuego, humo y lluvia ácida tras los ataques. The New Arab reportó que una nube tóxica y precipitaciones contaminadas cubrieron la capital luego de que Israel golpeara depósitos petroleros. El New York Times señaló que los ataques contra instalaciones de combustible enviaron densas nubes negras sobre la capital iraní. CNN difundió imágenes del depósito petrolero de Sarran envuelto en llamas, una de las instalaciones más grandes ubicada en el norte de la ciudad. Irán International indicó que distintos puntos de la capital ardían al mismo tiempo tras los bombardeos contra depósitos de petróleo, describiendo incendios simultáneos en varias zonas urbanas. Le Monde publicó un análisis señalando que Teherán quedó sumida en un apagón al mediodía debido a los ataques contra depósitos de combustible que alimentaban plantas eléctricas. Para comprender lo ocurrido sobre el cielo de Teherán y lo que significa para el conflicto regional es necesario analizar primero la química del incendio. Un tanque de almacenamiento de petróleo crudo o combustibles derivados no se quema de la misma forma que una estructura de madera o un campo seco. Cuando depósitos que contienen hidrocarburos pesados como fueloil o gasóleo se incendian sin control, la combustión suele ser incompleta. Esto significa que una parte considerable del combustible no se transforma totalmente en dióxido de carbono y agua, sino que produce una mezcla de compuestos orgánicos volátiles, partículas de carbono sin oxidar. Dióxido de azufre procedente del azufre presente en el crudo pesado y monóxido de carbono liberado durante el proceso. Esa mezcla, sometida a temperaturas muy altas, asciende formando una columna de convección que puede elevarse varios kilómetros antes de dispersarse horizontalmente sobre la ciudad impulsada por el viento. Los depósitos alcanzados en Teherán almacenaban principalmente fueloil destinado a plantas termoeléctricas y gasóleo para vehículos. Estos combustibles contienen niveles de azufre mucho más elevados que los combustibles refinados más limpios. Debido a ello, cuando arden de forma incompleta liberan grandes cantidades de dióxido de azufre. Cuando este gas entra en contacto con la humedad del aire, se transforma en ácido sulfuroso y ácido sulfúrico, que son componentes típicos de la lluvia ácida observada durante incendios industriales de gran magnitud. Para comprender lo ocurrido sobre el cielo de Teherán y lo que significa para el conflicto regional es necesario analizar primero la química del incendio. Un tanque de almacenamiento de petróleo crudo o combustibles derivados no se quema de la misma forma que una estructura de madera o un campo seco. Cuando depósitos que contienen hidrocarburos pesados como fueloil o gasóleo se incendian sin control, la combustión suele ser incompleta. Esto significa que una parte considerable del combustible no se transforma totalmente en dióxido de carbono y agua, sino que produce una mezcla de compuestos orgánicos volátiles, partículas de carbono sin oxidar. Dióxido de azufre procedente del azufre presente en el crudo pesado y monóxido de carbono liberado durante el proceso. Lo que los habitantes describieron como lluvia oscura y aceitosa era literalmente agua mezclada con partículas de hidrocarburos sin quemar y ácidos débiles formados por la reacción entre el dióxido de azufre y la humedad atmosférica. Residentes del norte de la ciudad reportaron manchas negras y aceitosas en ventanas, automóviles y ropa que había sido dejada al aire libre. También mencionaron un fuerte olor a combustible quemado que penetraba en los apartamentos incluso con las ventanas cerradas.
Además, describieron una oscuridad inusual que transformó el mediodía en algo parecido al atardecer, debido a la densidad del humo que bloqueaba gran parte de la luz solar sobre los barrios cercanos a los focos del incendio. Otro aspecto clave es el impacto en la salud pública. La exposición al humo producido por incendios de hidrocarburos en concentraciones elevadas tiene efectos bien conocidos en la medicina ambiental. Las partículas finas de hollín, conocidas técnicamente como PM2.5 por tener un diámetro inferior a 2.5 micrómetros, penetran profundamente en el sistema respiratorio. A diferencia de partículas más grandes que pueden quedar atrapadas en las vías respiratorias superiores, estas partículas diminutas llegan hasta los alvéolos pulmonares. Una exposición breve a concentraciones muy altas puede provocar irritación intensa de las vías respiratorias, dificultad para respirar y agravamiento de enfermedades preexistentes como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas descripciones corresponden a efectos físicos reales que ocurren cuando varios depósitos petroleros de gran capacidad arden al mismo tiempo dentro de un entorno urbano. La situación se vuelve más compleja cuando los equipos de emergencia trabajan bajo condiciones de conflicto activo y con la posibilidad constante de nuevos ataques. En ese contexto, controlar varios incendios simultáneos resulta mucho más difícil y los recursos de los servicios de emergencia deben dividirse entre distintos puntos de la ciudad, aumentando el tiempo necesario para contener las llamas y reducir la contaminación liberada al aire. En personas mayores, niños pequeños y pacientes con problemas cardiovasculares, los efectos pueden ser especialmente graves. Incluso antes del conflicto, Teherán ya se encontraba entre las grandes capitales con niveles elevados de contaminación atmosférica. El smog ha sido un problema estructural durante décadas debido a la combinación de una topografía de cuenca que retiene contaminantes, un tráfico vehicular muy intenso, industrias ubicadas en las zonas periféricas y el uso histórico de combustibles con alto contenido de azufre. En ese entorno ambiental ya deteriorado, la presencia de varios incendios de depósitos petroleros añadió una carga tóxica adicional que los sistemas de salud pública tienen dificultades para medir con precisión en tiempo real. Las instalaciones afectadas también tenían un valor estratégico diferente. El depósito petrolero de Sarran es uno de los principales centros de almacenamiento de fueloil de la capital iraní. Desde allí se suministra combustible a plantas termoeléctricas que generan electricidad para sectores importantes de la ciudad. Cuando esa instalación comenzó a arder, el resultado fue un apagón que dejó sin energía a múltiples barrios durante parte del día. Informes adicionales señalaron que los incendios afectaron simultáneamente a varias zonas diferentes de la capital, lo que indica que el ataque estuvo dirigido a múltiples instalaciones de almacenamiento distribuidas en distintos puntos urbanos. Esta distribución de objetivos tiene una lógica estratégica clara. Un incendio en un solo depósito puede ser controlado con mayor rapidez por los equipos de emergencia. Sin embargo, varios focos simultáneos obligan a dividir los recursos disponibles y crean múltiples crisis paralelas en una ciudad de millones de habitantes. Este tipo de ataques también puede tener repercusiones en el mercado energético internacional. Cuando la infraestructura petrolera de un país productor importante se ve afectada, los mercados globales reaccionan inmediatamente ante el riesgo de una reducción en la oferta disponible. En los primeros días del conflicto, el precio del petróleo comenzó a subir impulsado por la incertidumbre geopolítica en la región. Analistas del sector energético empezaron a considerar escenarios en los que el precio del crudo podría acercarse o incluso superar los 90 o $100 por barril si las perturbaciones en el suministro del Golfo Pérsico se prolongaban. El mecanismo es relativamente directo. Cualquier reducción real o prevista en la oferta global de petróleo tiende a reflejarse rápidamente en los mercados internacionales donde se fijan los precios de referencia. Los incendios en instalaciones de almacenamiento reducen la capacidad de distribución interna del país afectado.
Los ataques continuos contra infraestructura energética pueden afectar la producción y exportación. Además, tensiones en puntos estratégicos como el Estrecho de Hormuz pueden ralentizar el tránsito de buques petroleros. Cada uno de estos factores ejerce presión al alza sobre los precios del petróleo. Cuando ocurren al mismo tiempo, su efecto acumulado puede amplificarse y generar un impacto considerable en los mercados energéticos globales. Ese aumento del precio del petróleo se transmite a toda la cadena económica internacional. La gasolina y el diésel se encarecen, el transporte de mercancías se vuelve más costoso y las industrias que dependen de materias primas petroquímicas, como la producción de plásticos o fertilizantes, también enfrentan incrementos de precio. Incluso el combustible de aviación se vuelve más caro, lo que puede traducirse en billetes de avión más costosos. Por esta razón, un conflicto localizado en una región productora de energía puede terminar influyendo en el costo de vida en ciudades muy alejadas del lugar donde ocurren los ataques. Los ataques contra depósitos de combustible y la respuesta contra infraestructuras energéticas marcan además una fase del conflicto que algunos expertos describen como guerra económica contra infraestructuras. Cuando las partes comienzan a atacar instalaciones de las que depende la vida cotidiana de la población, como electricidad, combustible o agua, la línea que separa los objetivos militares de los que tienen impacto civil se vuelve cada vez más difusa. Esto genera mayor presión internacional y aumenta las advertencias de organizaciones humanitarias sobre las consecuencias para la población civil. La nube negra que oscureció el cielo de Teherán representa algo más que un fenómeno ambiental. Se convirtió en una imagen poderosa de cómo los conflictos modernos no se limitan al enfrentamiento directo entre ejércitos y sistemas de armas. También afectan la infraestructura que mantiene en funcionamiento a una ciudad, la que ilumina sus hogares, alimenta sus centrales eléctricas y suministra agua a millones de personas. Cuando una metrópoli pierde temporalmente esas funciones básicas, el conflicto entra en una dimensión que también debe describirse como una emergencia humanitaria además de una crisis militar.